Era una tarde soleada en la Ciudad de México, el tipo de día que promete alegría y diversión, especialmente para una niña que está a punto de cumplir 7 años. Lupita Hernández se despertó esa mañana con una sonrisa radiante, sus ojos brillando con la anticipación de su fiesta de cumpleaños. El aroma a chocolate caliente y pan dulce recién horneado flotaba por la casa, mezclándose con el olor a globos de látex y serpentinas nuevas. «Lupita, mi amor, bájate a desayunar», gritó María, la madre de Lupita, desde la cocina. Su voz estaba teñida de emoción y un toque de nerviosismo. Después de todo, organizar una fiesta para 20 niños no era tarea fácil. Lupita bajó las escaleras corriendo, sus trenzas rebotando con cada paso. Al entrar en la cocina, se detuvo en seco, maravillada por la transformación. Globos de colores flotaban en cada esquina, y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, Lupita», colgaba sobre la mesa. «¡Guau, mamá! Está bien padre», exclamó Lupita, abrazando a su madre con fuerza. María sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Me da gusto que te guste, mi cielo. Ahora, a desayunar, que hay mucho que hacer antes de que lleguen tus amiguitos». Mientras Lupita devoraba sus chilaquiles, su padre, Carlos, entró en la cocina cargando una caja grande y misteriosa. «Buenos días, cumpleañera», dijo con una sonrisa, depositando un beso en la frente de Lupita. «Mira lo que encontré en el mercado. Va a ser la estrella de tu fiesta». Con un movimiento dramático, Carlos abrió la caja, revelando una piñata en forma de burro, pintada con colores brillantes y decorada con flecos de papel crepé. Lupita aplaudió emocionada, pero María frunció el ceño ligeramente. Había algo en esa piñata que no le gustaba, aunque no podía explicar qué era exactamente. «¿No crees que se ve un poco rara, Carlos?», preguntó en voz baja. Carlos se encogió de hombros. «A mí me parece normal. Además, estaba en oferta». El vendedor dijo que era la última que le quedaba. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo la conversación. Era doña Elena, la abuela de Lupita, que venía a ayudar con los preparativos de la fiesta. «¡Ay, mi niña hermosa!», exclamó doña Elena, abrazando a Lupita. «¿Cómo está mi cumpleañera favorita?». Pero cuando sus ojos se posaron en la piñata, doña Elena se quedó paralizada. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un momento, le pareció ver que los ojos de papel de la piñata parpadeaban. «Carlos, ¿de dónde sacaste esa cosa?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Del mercado, mamá». «¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?». Doña Elena sacudió la cabeza, como tratando de deshacerse de un mal pensamiento. «Nada, nada. Debe ser mi imaginación». A medida que avanzaba el día, la casa se llenó de risas y gritos de niños emocionados. El patio trasero se había transformado en un paraíso infantil, con juegos, una mesa llena de bocadillos, y la piñata colgando majestuosamente del viejo ahuehuete. Lupita corría de un lado a otro, jugando con sus amigos y disfrutando de ser el centro de atención. María la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia, pensando en lo rápido que estaba creciendo su pequeña. Finalmente, llegó el momento que todos los niños esperaban, romper la piñata. Carlos vendó los ojos de Lupita y le dio el palo, mientras los demás niños formaban un círculo alrededor, cantando la tradicional canción. «Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino». Lupita dio el primer golpe, y todos contuvieron la respiración esperando que la piñata se rompiera y soltara su tesoro de dulces. Pero nada sucedió. Uno por uno, los niños se turnaron para golpear la piñata, pero esta parecía indestructible. Los padres comenzaron a murmurar, preguntándose si Carlos había comprado una piñata defectuosa. Fue entonces cuando sucedió. Justo cuando el último niño estaba a punto de golpear, la piñata se sacudió violentamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta mientras todos observaban, horrorizados, cómo la piñata cobraba vida.
sus ojos de papel se volvieron rojos y brillantes, y su boca, antes una simple línea pintada, se abrió revelando hileras de dientes afilados. Con un rugido que helaba la sangre, la piñata se desprendió del árbol y comenzó a perseguir a los niños. El caos se desató en el patio. Los niños gritaban y corrían en todas direcciones, mientras los padres intentaban desesperadamente proteger a sus hijos. María agarró a Lupita y la apretó contra su pecho, buscando frenéticamente una salida. Carlos, armado con el palo de la piñata, intentó enfrentarse a la criatura, pero sus golpes parecían no tener efecto. La piñata se movía con una agilidad sobrenatural, esquivando los ataques y lanzándose contra los niños más cercanos. En medio del caos, doña Elena se adelantó, sus ojos brillando con una determinación feroz. Comenzó a recitar una oración en un idioma que nadie reconocía, su voz elevándose por encima de los gritos y el caos. Por un momento, pareció que la piñata vacilaba, como si las palabras de doña Elena la estuvieran afectando. Pero entonces, con un rugido aún más fuerte, la criatura se lanzó hacia Lupita. «No», gritó María, interponiéndose entre la piñata y su hija. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la piñata abrió sus fauces y, ante el horror de todos los presentes, engulló a Lupita de un solo bocado. El silencio que siguió fue ensordecedor. María cayó de rodillas, su grito de angustia desgarrando el aire. Carlos se quedó paralizado, el palo cayendo de sus manos inertes. La piñata, ahora visiblemente más grande, miró a su alrededor con sus ojos brillantes. Luego, con un movimiento rápido, se elevó en el aire y salió volando por encima de la barda, desapareciendo en la noche que comenzaba a caer. Los padres abrazaban a sus hijos, agradeciendo que estuvieran a salvo, pero con el corazón roto por la familia Hernández. Nadie sabía qué decir o hacer. ¿Cómo se podía consolar a unos padres que acababan de ver a su hija devorada por una piñata maldita? Doña Elena se acercó a María y Carlos, su rostro una máscara de determinación y pesar. «Esto no ha terminado», dijo con voz firme. «Vamos a recuperar a Lupita, cueste lo que cueste». Y así, en medio de las ruinas de lo que debería haber sido una feliz celebración, comenzó una búsqueda desesperada. Una búsqueda que llevaría a la familia Hernández y a sus aliados a enfrentarse a fuerzas más allá de su comprensión, a desentrañar secretos antiguos, y a descubrir que en la Ciudad de México, las leyendas urbanas a veces cobran vida de las formas más inesperadas y terroríficas. La fiesta había terminado, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Y en algún lugar de la noche mexicana, una piñata maldita volaba, llevando en su interior el destino de una niña inocente y los sueños rotos de una familia que haría cualquier cosa por recuperarla. El amanecer encontró a la familia Hernández sumida en un estado de shock y desesperación. María no había dormido en toda la noche, sus ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Carlos caminaba de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello una y otra vez, como si el movimiento repetitivo pudiera borrar la horrible escena que se repetía en su mente. Doña Elena, por su parte, se movía por la casa con una energía frenética, recolectando velas, hierbas y amuletos de los rincones más insospechados. Su determinación contrastaba con la desesperación de los padres de Lupita. «¿Qué haces, mamá?», preguntó Carlos, su voz ronca por el cansancio y la angustia. «Voy a consultar a don Jacinto», respondió Elena con firmeza. «Si alguien sabe algo sobre maldiciones y criaturas sobrenaturales, es él». María se levantó de golpe del sofá donde había estado sentada, inmóvil, durante horas. «Yo voy contigo. No me quedaré aquí sin hacer nada mientras mi niña está». No pudo terminar la frase, ahogada por un nuevo sollozo. Carlos asintió, tomando las llaves del coche. «Vamos todos. Haremos lo que sea necesario para recuperar a Lupita». Mientras la familia se preparaba para salir, al otro lado de la ciudad, la detective Sofía Mendoza revisaba los informes sobre una serie de desapariciones infantiles que habían ocurrido en los últimos meses. Todas tenían un patrón similar: fiestas de cumpleaños, piñatas misteriosas, niños que se esfumaban sin dejar rastro. Sofía frunció el ceño, sintiendo que estaba al borde de descubrir algo grande y terrible.
Mendoza, tienes una llamada, le informó su compañero, interrumpiendo sus pensamientos. Dicen que es urgente. ¿Algo sobre una niña desaparecida y una piñata voladora? Sofía levantó una ceja, intrigada. Pásamela, dijo, tomando el teléfono. Mientras escuchaba el relato frenético del otro lado de la línea, su expresión pasó de la incredulidad al asombro, y finalmente a una determinación férrea. Voy para allá, dijo finalmente, colgando el teléfono y poniéndose de pie. Ramírez, ven conmigo. Tenemos un caso que podría estar relacionado con nuestras desapariciones. Mientras tanto, la familia Hernández llegaba a la casa de don Jacinto, un pequeño edificio en las afueras de la ciudad, rodeado de cactus y con el aroma a copal flotando en el aire. El anciano ya los esperaba en la puerta, como si hubiera presentido su llegada. Pasen, dijo con voz grave. La piñata maldita ha vuelto, ¿verdad? Elena asintió, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Don Jacinto los guió al interior de su casa, donde las paredes estaban cubiertas de máscaras antiguas y estantes llenos de libros polvorientos. Hace muchos años, comenzó, hubo un artesano que hizo un pacto con fuerzas oscuras para crear la piñata perfecta. Pero el precio fue su alma y la de los niños inocentes que la piñata devoraría. María jadeó, horrorizada. ¿Cómo podemos detenerla? ¿Cómo salvamos a Lupita? Don Jacinto tomó un viejo grimorio de un estante. La única forma de romper la maldición es encontrar al artesano original y destruir su taller. Pero cuidado, la piñata no se detendrá ante nada para proteger su secreto. Carlos apretó los puños. No me importa el peligro. Haré lo que sea necesario para recuperar a mi hija. En ese momento, se escuchó el sonido de un coche frenando bruscamente fuera de la casa. La detective Sofía Mendoza bajó del vehículo, su placa brillando bajo el sol de la mañana. Familia Hernández, dijo, acercándose. Soy la detective Mendoza. Estoy investigando una serie de desapariciones que podrían estar relacionadas con lo que le pasó a su hija. Don Jacinto miró a Sofía con una mezcla de sorpresa y respeto. Parece que el destino nos ha reunido a todos por una razón, murmuró. Mientras el grupo se ponía al día sobre los acontecimientos, compartiendo información y teorías, una sombra pasó sobre el sol, oscureciendo momentáneamente la habitación. Todos se quedaron en silencio, mirándose con una mezcla de miedo y determinación. Está cerca, susurró don Jacinto. Puedo sentirlo. Como respondiendo a sus palabras, se escuchó un ruido sordo en el techo, seguido de un gruñido bajo que hizo temblar las paredes. Todos afuera, ahora, gritó Sofía, desenfundando su arma. El grupo salió precipitadamente de la casa justo cuando el techo se desplomaba. Entre el polvo y los escombros, apareció la figura imponente de la piñata maldita, ahora del tamaño de un automóvil, sus ojos brillando con una luz infernal. Lupita, gritó María, creyendo ver por un instante el rostro de su hija reflejado en uno de los parches de colores de la criatura. La piñata rugió, un sonido que mezclaba el crujir del papel maché con los gritos ahogados de los niños atrapados en su interior. Se lanzó hacia el grupo, sus fauces abiertas de par en par. Sofía disparó varias veces, pero las balas simplemente rebotaban en la superficie encantada de la piñata. Carlos, armado con una pala que había encontrado en el jardín, se interpuso entre la criatura y su familia, golpeándola con todas sus fuerzas. Don Jacinto comenzó a recitar un encantamiento, sus palabras resonando con poder ancestral. La piñata pareció dudar, retrocediendo ligeramente. Aprovechando ese momento de vacilación, doña Elena sacó un puñado de sal de su bolso y lo arrojó contra la criatura. «Regresa al infierno del que saliste», gritó. La piñata chilló de dolor, su cuerpo convulsionándose. Por un instante, pareció que iban a lograr derrotarla. Pero entonces, con un último rugido de furia, la criatura se elevó en el aire y salió volando, dejando tras de sí un rastro de papeles de colores que parecían quemados. El grupo se quedó allí, jadeando y conmocionados, viendo cómo la piñata se perdía en el horizonte. «Eso», dijo Sofía,
rompiendo el silencio, definitivamente no estaba en el manual de la Academia de Policía. Don Jacinto recogió uno de los papeles chamuscados y lo examinó con cuidado. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Esto no es papel común», murmuró. «Es piel humana transformada. Y lleva una marca que he visto antes». Todos se acercaron para mirar. En el trozo de papel se podía distinguir un símbolo, un ojo dentro de una pirámide. «El símbolo del artesano maldito», explicó don Jacinto. «Ahora sabemos qué buscar». María miró hacia el cielo, donde la piñata había desaparecido. «Resiste, Lupita», susurró. «Vamos por ti». Carlos puso una mano en el hombro de su esposa. «La encontraremos», dijo con determinación. «No importa lo que tengamos que hacer». Sofía guardó su arma y sacó su libreta. «Necesito que me cuenten todo desde el principio», dijo. «Cada detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante». Mientras el grupo comenzaba a compartir información, don Jacinto miró pensativamente hacia el horizonte. «La búsqueda apenas comienza», murmuró. «Y me temo que nos llevará a lugares oscuros y peligrosos». Este enfrentamiento inesperado había unido al grupo de una manera que ninguno hubiera imaginado. Ahora tenían una pista concreta y la determinación renovada para salvar no solo a Lupita, sino a todos los niños atrapados por la maldición de la piñata devoradora. La tarde caía sobre la Ciudad de México, y mientras millones de personas continuaban con sus vidas cotidianas, ajenas al peligro que acechaba, un grupo improbable de héroes se preparaba para una batalla contra fuerzas que desafiaban toda lógica y razón. La búsqueda de Lupita y la lucha contra la piñata maldita apenas comenzaba, y nadie podía predecir los peligros y secretos que descubrirían en el camino. El sol se alzaba sobre la Ciudad de México, bañando las calles en una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de la misión que tenían por delante. La casa de los Hernández se había convertido en un improvisado cuartel general, con mapas de la ciudad cubriendo la mesa del comedor, marcados con alfileres que señalaban los lugares de las desapariciones. La detective Sofía Mendoza estaba de pie, explicando sus hallazgos a Carlos, María y doña Elena. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación profesional y una creciente creencia en lo sobrenatural que, hasta hace poco, hubiera descartado como locuras. «Todas las desapariciones ocurrieron en un radio de 10 kilómetros», señaló Sofía, trazando un círculo en el mapa. «Y todas las piñatas fueron compradas en el mercado de Sonora». Carlos, que había estado paseando inquieto por la habitación, se detuvo de golpe. «Entonces vamos allá y encontremos al que las vende», exclamó, golpeando la mesa con frustración. María puso una mano sobre el brazo de su esposo, intentando calmarlo. «No es tan simple, mi amor», dijo suavemente. «Si esta piñata es tan poderosa como parece, dudo que su creador se deje encontrar tan fácilmente». «Tu esposa tiene razón», interrumpió una voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a don Jacinto, que había llegado sin ser invitado, su figura encorvada proyectando una sombra larga en el suelo de la cocina. «La piñata cambia de forma y de vendedor. Es astuta y engañosa, como todas las criaturas nacidas de la oscuridad». Sofía frunció el ceño, su mente analítica luchando por reconciliar lo que sabía del mundo con lo que estaba experimentando. «Entonces, ¿qué sugiere que hagamos, don Jacinto?». El anciano se acercó a la mesa, sus ojos recorriendo el mapa con una intensidad que hablaba de años de experiencia en lo oculto. «Debemos dividirnos», dijo finalmente. «Atacar el problema desde varios ángulos. Algunos de nosotros iremos al mercado de Sonora, otros investigarán los lugares de las desapariciones. Quizás encontremos pistas que nos lleven al origen de esta maldición». María, que había estado callada hasta ese momento, se levantó con determinación. Su rostro, marcado por el dolor y la falta de sueño, mostraba una fuerza interior que sorprendió a todos los presentes. «Yo iré al mercado», declaró. «Si hay alguna pista sobre mi Lupita allí, la encontraré». Sofía asintió, admirando el coraje de la madre. «Iré con usted, señora Hernández».
Mi placa podría abrir algunas puertas, y mi arma podría ser útil si las cosas se ponen feas. Carlos dio un paso adelante. Yo investigaré los lugares de las desapariciones. Quizás encuentre algo que la policía pasó por alto. Te acompaño, hijo, dijo doña Elena, su voz cargada de una sabiduría ancestral. Estos ojos viejos han visto muchas cosas en esta ciudad. Tal vez vean algo que otros no puedan. Don Jacinto asintió, aprobando el plan. Yo me quedaré aquí, investigando en mis libros antiguos. Quizás encuentre algún ritual o encantamiento que pueda ayudarnos a combatir a la piñata. Mientras el grupo se preparaba para salir, un grito desgarrador resonó desde la calle, helando la sangre en sus venas. Todos corrieron hacia la ventana para presenciar una escena salida de sus peores pesadillas. La piñata maldita sobrevolaba el vecindario, sus ojos brillando con una luz infernal mientras perseguía a un grupo de niños que jugaban inocentemente en el parque cercano. Sin pensarlo dos veces, Sofía sacó su arma y salió corriendo, seguida de cerca por Carlos. María y Elena se apresuraron a evacuar a los niños, mientras don Jacinto comenzaba a murmurar encantamientos protectores, sus manos trazando símbolos arcanos en el aire. La batalla que siguió fue caótica y aterradora. Sofía disparaba contra la piñata, pero las balas parecían rebotar en su superficie encantada, dejando solo pequeñas marcas que se cerraban casi instantáneamente. Carlos, armado con un bate de béisbol que había agarrado de la entrada, logró golpear a la criatura, pero solo consiguió enfurecerla más. Los niños corrían y gritaban, sus voces mezclándose con el rugido sobrenatural de la piñata. María y Elena guiaban a los pequeños hacia la seguridad de las casas cercanas, sus corazones latiendo con fuerza ante la posibilidad de perder a otro inocente. Justo cuando parecía que la piñata iba a atrapar a una niña pequeña que se había quedado rezagada, doña Elena apareció con un saumerio de copal encendido. Con una voz que resonaba con el poder de generaciones de curanderas, comenzó a recitar una oración antigua. Por el poder de los ancestros. Por la fuerza de la tierra que nos sostiene. Por el amor de las madres que protegen. Te ordeno que te alejes, criatura del mal. La piñata chilló de dolor, como si las palabras de Elena fueran dagas que se clavaran en su cuerpo de papel y cartón. Se retorció en el aire, dejando caer una lluvia de confeti que parecía arder al tocar el suelo. Con un último rugido de furia y dolor, la criatura se alejó volando, dejando tras de sí un rastro de papeles de colores que parecían quemados. Jadeando y conmocionados, el grupo se reunió en la calle. Los vecinos comenzaban a salir de sus casas, murmurando y señalando, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Eso, dijo Sofía, guardando su arma con manos temblorosas, definitivamente no estaba en el manual de la Academia de Policía. Don Jacinto se acercó cojeando, sus ojos brillando con una mezcla de preocupación y excitación. Se agachó para recoger uno de los papeles chamuscados que la piñata había dejado caer y lo examinó con cuidado. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un destello de reconocimiento. «Esto no es papel común», murmuró, su voz apenas audible sobre el caos que los rodeaba. «Es piel humana transformada. Y lleva una marca que he visto antes». Todos se acercaron para mirar, un escalofrío colectivo recorriendo sus espinas al comprender las implicaciones de lo que don Jacinto estaba diciendo. En el trozo de papel se podía distinguir un símbolo, un ojo dentro de una pirámide. «El símbolo del artesano maldito», explicó don Jacinto, su voz cargada de un temor reverencial. «Ahora sabemos qué buscar». María miró hacia el cielo, donde la piñata había desaparecido entre las nubes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló cuando habló. «Resiste, Lupita», susurró. «Vamos por ti, mi niña. No importa lo que tengamos que enfrentar, te encontraremos». Carlos rodeó los hombros de su esposa con un brazo, ofreciendo consuelo y fuerza. «La traeremos de vuelta», prometió, su voz cargada de determinación. Sofía guardó su arma y sacó su libreta, su mente de detective trabajando a toda velocidad para procesar lo que acababa de ocurrir.
Necesito que me cuenten todo desde el principio, dijo, mirando a cada miembro del grupo. Cada detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante. Mientras el grupo comenzaba a compartir información, relatando la historia de la fiesta de cumpleaños y todo lo que había sucedido desde entonces, don Jacinto miró pensativamente hacia el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas que parecían reflejar el peligro que acechaba. La búsqueda apenas comienza, murmuró el anciano, más para sí mismo que para los demás. Y me temo que nos llevará a lugares oscuros y peligrosos, a enfrentar verdades que quizás no estemos preparados para aceptar. Este enfrentamiento inesperado había unido al grupo de una manera que ninguno hubiera imaginado posible hace apenas unas horas. Ahora tenían una pista concreta, un símbolo que seguir, y la determinación renovada para salvar no solo a Lupita, sino a todos los niños atrapados por la maldición de la piñata devoradora. La noche caía sobre la Ciudad de México, y mientras millones de personas se preparaban para dormir, ajenas al peligro sobrenatural que acechaba en las sombras, un grupo improbable de héroes se preparaba para una batalla contra fuerzas que desafiaban toda lógica y razón. La búsqueda de Lupita y la lucha contra la piñata maldita apenas comenzaba, y nadie podía predecir los peligros y secretos que descubrirían en el camino. Pero una cosa era cierta: no se detendrían hasta que cada niño estuviera a salvo y la maldición fuera rota, sin importar el costo personal. La noche sería larga, y el camino peligroso, pero la fuerza del amor de una familia y la determinación de aquellos que luchan contra la oscuridad serían puestas a prueba en los días venideros. El mercado de Sonora bullía de actividad bajo el sol abrasador de la tarde. El aire estaba cargado con una mezcla de aromas, el intenso olor de las hierbas medicinales, el aroma dulzón de las veladoras, y el inconfundible olor a incienso y copal. Para María Hernández y la detective Sofía Mendoza, que se abrían paso entre la multitud, cada paso las adentraba más en un mundo donde lo místico y lo mundano se entrelazaban en una danza caótica de colores y sensaciones. «Manténgase cerca», advirtió Sofía, su mano nunca lejos de su arma oculta. «Este lugar puede ser peligroso, especialmente si la piñata tiene aliados aquí». María asintió, apretando un amuleto que don Jacinto les había dado antes de partir. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo y la esperanza de encontrar una pista sobre el paradero de Lupita. Cada niño que veía le recordaba a su hija, y tenía que resistir el impulso de correr hacia ellos, de buscar el rostro de Lupita entre la multitud. Pasaron por puestos que vendían de todo, desde santos de yeso hasta amuletos contra el mal de ojo, pasando por hierbas que prometían curar cualquier enfermedad y libros de conjuros para atraer el amor. En cualquier otro momento, María se habría maravillado ante la rica tapicería cultural que el mercado representaba. Ahora, cada objeto parecía esconder un secreto siniestro, una posible conexión con la piñata maldita que había arrebatado a su hija. ¿Ves algo inusual?, preguntó María, sus ojos escudriñando cada rincón en busca del símbolo del ojo en la pirámide. Sofía negó con la cabeza. Nada aún, pero, espera. Se detuvo frente a un puesto donde colgaban docenas de piñatas de todos tamaños y formas. Mira eso. María siguió la mirada de la detective y sintió que su corazón se detenía. Allí, casi oculta entre las demás, había una piñata que se parecía inquietantemente a la que había devorado a Lupita. Los mismos colores brillantes, la misma forma de burro, los mismos ojos que parecían seguirte. Disculpe, llamó Sofía al vendedor, un hombre de mediana edad con una mirada huidiza. ¿Esa piñata de allí, de dónde la sacó? El hombre palideció visiblemente al ver la placa que Sofía le mostraba discretamente. No sé de qué habla, señorita, tartamudeó. Todas mis piñatas son normales, hechas aquí mismo en el mercado. María dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y furia. Mi hija desapareció por culpa de una piñata como esa, dijo, su voz temblando de emoción. Por favor, si sabe algo, cualquier cosa. El vendedor miró a su alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien los estuviera observando. Miren, susurró finalmente, inclinándose hacia ellas. Yo no sé nada, pero hay rumores.
Dicen que en la parte trasera del mercado, donde venden las cosas más especiales, hay un hombre que hace piñatas diferentes. Piñatas que no son normales. Sofía y María intercambiaron una mirada. ¿Puede llevarnos allí?, preguntó la detective. El hombre negó vehementemente con la cabeza. No puedo involucrarme más. Pero... dudó un momento antes de continuar. Busquen el callejón del Cuervo Negro. Es todo lo que puedo decirles. Agradeciendo al vendedor, Sofía y María se adentraron más en el mercado. A medida que avanzaban, los puestos cambiaban. Ya no vendían coloridas artesanías o alimentos tradicionales, sino artículos más siniestros, huesos de animales, velas negras, y figuras que parecían moverse por sí solas en las sombras. ¿Estás segura de que quieres seguir?, preguntó Sofía, notando la palidez en el rostro de María. No me importa si tengo que bajar al infierno mismo, respondió María, su voz cargada de determinación. Encontraré a mi hija. Finalmente, llegaron a un callejón oscuro y estrecho. Un letrero desgastado mostraba la imagen de un cuervo negro, sus ojos brillando de una manera inquietantemente real. Debe ser aquí, murmuró Sofía, desenfundando su arma. Quédate detrás de mí. Se adentraron en el callejón, el sonido de sus pasos ahogado por un silencio sobrenatural. Al final del pasaje, una puerta oxidada lucía el símbolo que habían estado buscando, un ojo dentro de una pirámide. María, actuando por instinto maternal, se lanzó hacia la puerta antes de que Sofía pudiera detenerla. «Espere», gritó la detective, corriendo tras ella. La puerta se dio con un chirrido, y ambas mujeres se encontraron en un taller abandonado lleno de piñatas a medio hacer. El aire estaba cargado con un olor dulzón y nauseabundo, como a carne en descomposición mezclada con azúcar quemada. «Dios mío», susurró Sofía, iluminando la escena con su linterna. Las paredes estaban cubiertas de dibujos frenéticos y símbolos arcanos. Rostros de niños, dibujados con trazos desesperados, parecían gritar en silencio desde el papel. En el centro de la habitación, sobre una mesa de trabajo, yacía una piñata a medio terminar, sus entrañas de papel y cartón mezcladas con algo que parecía carne putrefacta. María se llevó una mano a la boca, luchando contra las náuseas. ¿Qué es este lugar? Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se cerró de golpe detrás de ellas. Una risa malévola resonó en las sombras, y las piñatas inacabadas comenzaron a moverse, sus ojos de papel brillando con una luz antinatural. «Bienvenidas», dijo una voz rasposa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Han encontrado mi taller. Lástima que no vivirán para contarlo». Una figura emergió de las sombras, un hombre anciano con manos deformadas y ojos que brillaban con la misma luz infernal de las piñatas. Su piel parecía estar hecha de papel maché, crujiendo con cada movimiento. «Soy el artesano», gruñó, su boca abriéndose en una sonrisa demasiado amplia para ser humana. «Y ustedes serán mis nuevas creaciones». Sofía levantó su arma, pero las piñatas se lanzaron sobre ellas antes de que pudiera disparar. María gritó, blandiendo el amuleto de don Jacinto como un escudo desesperado contra la pesadilla que los rodeaba. En ese momento, el techo del taller se desplomó con un estruendo ensordecedor. Entre el polvo y los escombros, apareció la figura imponente de la piñata devoradora de niños, más grande y aterradora que nunca. «Maestro», chilló la criatura, su voz una mezcla grotesca de la risa de un niño y el gruñido de una bestia. «He traído más almas para nuestro festín». El caos se desató en el taller. María y Sofía luchaban por sus vidas contra las piñatas vivientes, mientras el artesano maldito y su creación más poderosa se preparaban para el ataque final. En ese momento crítico, María recordó las palabras de don Jacinto: «El amor de una madre es la magia más poderosa». Con un grito desgarrador que venía desde lo más profundo de su ser, alzó el amuleto y pronunció el nombre de su hija, Lupita. Una luz cegadora emanó del amuleto, haciendo retroceder a las criaturas malignas. Por un instante,
María creyó ver el rostro de su hija reflejado en los ojos de la piñata devoradora, una mirada de reconocimiento y súplica que le partió el corazón. «Esto no ha terminado», rugió el artesano, su cuerpo comenzando a deshacerse en tiras de papel. «La fiesta apenas comienza, y todos están invitados». Con estas palabras, él y su creación se desvanecieron en una nube de humo y confeti, dejando tras de sí un taller en ruinas y dos mujeres jadeantes y cubiertas de polvo. Sofía y María se miraron, la realización de lo que acababan de enfrentar reflejándose en sus ojos. Habían sobrevivido, pero la batalla estaba lejos de terminar. Ahora sabían a qué se enfrentaban, y el tiempo se agotaba para los niños atrapados en la maldición. «Tenemos que avisar a los demás», dijo Sofía, ayudando a María a ponerse de pie. «La verdadera lucha apenas comienza». María asintió, su determinación más fuerte que nunca. «Vamos a recuperar a Lupita», dijo, su voz cargada de una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «Y a todos los niños. No importa lo que tengamos que enfrentar». Mientras salían del taller en ruinas, el sol comenzaba a ponerse sobre el mercado de Sonora. Las sombras se alargaban, y en la distancia, el sonido de risas infantiles mezcladas con el crujir del papel maché parecía flotar en el aire, un recordatorio siniestro de la batalla que aún estaba por venir. El crepúsculo caía sobre la Ciudad de México cuando el grupo se reunió nuevamente en la cocina de doña Elena. El aire estaba cargado de tensión y el aroma a café recién hecho, una mezcla que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de los presentes, exhaustos pero determinados. María y Sofía compartieron su escalofriante experiencia en el mercado de Sonora, mientras Carlos y doña Elena relataron sus hallazgos en los sitios de las desapariciones anteriores. Don Jacinto escuchaba atentamente, su rostro arrugado contraído en una expresión de profunda preocupación. «¿Cómo es posible que nadie supiera de esto antes?», preguntó Carlos, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Una piñata maldita que devora niños, ¿cómo pudo pasar desapercibido algo así?». Don Jacinto, que había estado inusualmente silencioso, se aclaró la garganta. Todos los ojos se volvieron hacia él, expectantes. «Hay algo que deben saber», comenzó, su voz cargada de pesar. «Algo que he guardado en secreto durante muchos años». Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados con sospecha. «¿Qué nos has estado ocultando, Jacinto?». El anciano suspiró profundamente, como si el peso de décadas de silencio finalmente lo estuviera aplastando. «El artesano maldito era mi hermano». Un silencio atónito cayó sobre la habitación, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Fue Sofía quien finalmente lo rompió, su instinto de detective tomando el control. «Explíquese», exigió, su tono profesional apenas ocultando su conmoción. Don Jacinto se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Miró hacia la ciudad que se extendía ante él, sus luces parpadeantes como un mar de estrellas caídas. «Hace 50 años», comenzó, su voz apenas un susurro, «mi hermano Ernesto y yo éramos aprendices de un poderoso brujo en Coyoacán. Éramos jóvenes, ambiciosos, hambrientos de conocimiento y poder». Se giró para mirar al grupo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ernesto siempre fue el más talentoso de los dos. Tenía un don para la magia que yo nunca pude igualar. Pero también era impaciente, siempre buscando atajos, siempre queriendo más». María, que había estado escuchando con creciente horror, no pudo contenerse. «¿Qué tiene que ver esto con la piñata que se llevó a mi hija?». Don Jacinto cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para soportarlo. Un día, Ernesto descubrió un antiguo grimorio en la biblioteca de nuestro maestro. Hablaba de cómo infundir vida a objetos inanimados, cómo crear golems y otras abominaciones. Se obsesionó con la idea de crear la piñata perfecta, una que nunca se rompiera y siempre diera dulces. «Pero eso es», comenzó Carlos, su voz temblando de ira y miedo. «Una abominación», terminó Jacinto, asintiendo gravemente. «Traté de detenerlo, le supliqué que abandonara esa locura. Pero era demasiado tarde.
Hizo un pacto con fuerzas oscuras, ofreciendo las almas de los niños a cambio de poder. La primera piñata que creó fue un monstruo. Sofía, que había estado tomando notas frenéticamente, levantó la vista. ¿Y por qué no nos lo dijiste antes? ¿Cuántos niños han desaparecido por culpa de tu silencio? Don Jacinto se derrumbó en una silla, pareciendo de repente mucho más viejo y frágil. Lo siento, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Pensé que había logrado detenerlo hace años. Lo enfrenté, hubo una batalla. Creí haberlo encerrado en una dimensión mágica, pero de alguna manera ha escapado. El silencio que siguió fue roto por el sonido de una taza estrellándose contra el suelo. María se había levantado, su rostro una máscara de furia y dolor. Mi hija, dijo, su voz temblando, mi Lupita está atrapada en esa cosa por tu culpa. Por tus secretos. Carlos rodeó a su esposa con los brazos, tratando de calmarla, aunque él mismo temblaba de rabia. ¿Hay alguna forma de detenerlo? ¿De salvar a los niños? Don Jacinto asintió lentamente. Hay una forma. Necesitamos destruir el grimorio original y el corazón de la primera piñata. Pero están escondidos en el lugar donde todo comenzó. ¿Y dónde es eso?, preguntó Sofía, su libreta lista. La antigua casa de nuestra familia, respondió Jacinto. En un pueblo abandonado en las montañas, a unas horas de aquí. San Pedro de las Piñatas. María se puso de pie, su rostro mostrando una resolución férrea. Entonces iremos allí. Ahora mismo. Mientras el grupo se preparaba para partir, reuniendo amuletos, armas y suministros, una sensación de anticipación y miedo se apoderó de todos. Sabían que se dirigían hacia una confrontación final con un mal que había atormentado a generaciones. Doña Elena, que había permanecido en silencio durante la revelación de don Jacinto, finalmente habló. Jacinto, dijo, su voz suave pero firme, hay algo más que no nos estás diciendo, ¿verdad? El anciano la miró, sorprendido por su perspicacia. Elena, siempre fuiste la más sabia de todos nosotros, dijo con una sonrisa triste. Tienes razón. Hay algo más. Respiró profundamente antes de continuar. La razón por la que Ernesto se obsesionó con las piñatas fue por su hija. ¿Su hija?, exclamó Carlos, sorprendido. Don Jacinto asintió. Mi sobrina, Lucía. Murió joven, en su 7º cumpleaños. Una piñata defectuosa se rompió de forma extraña, un trozo de madera. Fue un accidente terrible. Ernesto nunca lo superó. Juró crear una piñata que nunca lastimaría a un niño, que les daría dulces eternamente. Pero en su dolor y obsesión, hizo un trato con fuerzas que no comprendía. María se llevó una mano al corazón, sintiendo una mezcla de compasión y horror. Entonces, todos esos niños están atrapados, confirmó don Jacinto. En un intento retorcido de mantenerlos a salvo para siempre, Ernesto los ha condenado a una existencia eterna dentro de la piñata. Cree que les está haciendo un favor, protegiéndolos de los peligros del mundo. El grupo se miró, la magnitud de lo que enfrentaban finalmente clara. No solo luchaban contra una criatura mágica, sino contra el dolor y la locura de un padre destrozado por la pérdida. Vamos, dijo Sofía, tomando el liderazgo. Cada minuto que pasa es un minuto más que esos niños están atrapados. Tenemos que detener esto, por Lupita y por todos los demás. Mientras salían de la casa, el cielo nocturno de la Ciudad de México parecía más oscuro de lo habitual. En algún lugar, entre las sombras, una risa infantil mezclada con el crujir de papel maché flotaba en el aire, un recordatorio siniestro de la batalla que estaba por venir. El viaje que tenían por delante no solo era una misión de rescate, sino un viaje al corazón de una maldición familiar que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, el grupo partió hacia las montañas, conscientes de que el destino de muchos niños inocentes, y tal vez el de la ciudad entera, dependía de su éxito.
El viejo autobús se tambaleaba por el camino serpenteante que ascendía a las montañas, dejando atrás la bulliciosa Ciudad de México. El grupo viajaba en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. Don Jacinto miraba por la ventana, sus ojos nublados por los recuerdos de una infancia compartida con un hermano que ahora se había convertido en un monstruo. María apretaba la mano de Carlos, buscando y ofreciendo consuelo al mismo tiempo. En su regazo descansaba una foto de Lupita, su sonrisa inocente un doloroso recordatorio de lo que estaba en juego. Sofía revisaba su arma por enésima vez, preparándose mentalmente para lo que pudieran encontrar. Doña Elena murmuraba oraciones en voz baja, sus dedos pasando las cuentas de un rosario gastado. Cuando finalmente llegaron a su destino, el sol se estaba poniendo, bañando las ruinas de San Pedro de las Piñatas en una luz anaranjada que les daba un aspecto aún más siniestro. Casas destartaladas y tiendas vacías flanqueaban la calle principal, cubierta de maleza y escombros. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional graznido de un cuervo. «Bienvenidos a San Pedro de las Piñatas», murmuró don Jacinto, su voz cargada de pesar. «Hogar de la maldición que ha atormentado a nuestra familia durante generaciones». Sofía desenfundó su arma, sus ojos escaneando el área. «Manténganse juntos y alerta. No sabemos qué nos espera aquí». Avanzaron por la calle principal, el crujir de sus pasos sobre la grava suelta sonando demasiado fuerte en el silencio sepulcral del pueblo. De repente, María se detuvo en seco, señalando hacia una tienda abandonada. «Miren», susurró, su voz temblando. En el escaparate polvoriento, una colección de piñatas antiguas colgaba de hilos invisibles. Sus ojos de papel parecían seguir cada movimiento del grupo, y por un momento, todos juraron ver un destello de vida en esas miradas inanimadas. Carlos se acercó para examinarlas más de cerca, pero don Jacinto lo detuvo con un gesto brusco. «No las toques», advirtió, su voz cargada de urgencia. «Estas no son piñatas normales. Están esperando». Como para confirmar sus palabras, una de las piñatas, un burro de colores brillantes que recordaba dolorosamente a la que se había llevado a Lupita, giró su cabeza para mirarlos directamente. Un gruñido bajo emanó de su interior, un sonido que mezclaba el crujir del papel con el llanto ahogado de un niño. «Corran», gritó Sofía, pero era demasiado tarde. Las piñatas cobraron vida en un instante, rompiendo el cristal del escaparate y lanzándose hacia ellos en una lluvia de vidrios y confeti. El grupo se dispersó, buscando refugio mientras el aire se llenaba de chillidos sobrenaturales y el batir de alas de papel. María se encontró acorralada contra la pared de un edificio, una piñata en forma de estrella acercándose amenazadoramente. Sus puntas, que deberían haber sido de cartón inofensivo, ahora parecían afiladas como cuchillas. En un acto de desesperación, María sacó el amuleto que don Jacinto le había dado y lo sostuvo frente a ella como un escudo. Para su asombro, la piñata chilló y retrocedió, como quemada por una luz invisible. «Los amuletos», gritó María, su voz elevándose sobre el caos. «Usen los amuletos». El grupo se reagrupó rápidamente, formando un círculo con los amuletos en alto. Las piñatas los rodearon, gruñendo y chasqueando sus mandíbulas de papel maché, pero sin atreverse a acercarse más. Sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y lo que parecía ser súplica. «Tenemos que llegar a la casa», dijo don Jacinto, señalando hacia una estructura imponente al final de la calle. Una mansión victoriana que parecía fuera de lugar en el pueblo mexicano, sus ventanas oscuras como ojos vacíos que los observaban. «Allí es donde está el grimorio. Y el corazón de la primera piñata». Lentamente, manteniendo los amuletos en alto, avanzaron por la calle. Las piñatas lo seguían, una procesión macabra de colores y formas que alguna vez habían sido símbolos de alegría infantil, ahora convertidas en pesadillas vivientes. Cuando llegaron a la casa, descubrieron que la puerta estaba sellada con el mismo símbolo del ojo en la pirámide que habían visto antes. Don Jacinto se adelantó, sacando un cuchillo ceremonial de su bolsa. «Solo la sangre de un vega puede abrir esta puerta», dijo, su voz temblando ligeramente. Antes de que alguien pudiera detenerlo,
se hizo un corte en la palma y presionó su mano sangrante contra el símbolo. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando un interior sumido en la oscuridad. El grupo entró cautelosamente, los haces de sus linternas revelando un laberinto de habitaciones llenas de piñatas a medio hacer, herramientas oxidadas y páginas de grimorios antiguos pegadas a las paredes. En el centro de la sala principal, sobre un pedestal, descansaba un libro negro con el símbolo grabado en su cubierta. El grimorio, susurró don Jacinto, su voz mezclada con temor y reverencia. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, una risa familiar resonó en la habitación, haciendo que la sangre se les helara en las venas. De las sombras emergió una figura que alguna vez había sido humana, el artesano maldito, Ernesto, su cuerpo ahora más piñata que hombre. «Bienvenidos a casa, hermano», dijo con una voz que sonaba como papel rasgándose. «Has traído invitados a nuestra reunión familiar. Qué considerado de tu parte». Detrás de él, la enorme piñata devoradora de niños se materializó, sus ojos brillando con hambre sobrenatural. Era más grande que nunca, su cuerpo un mosaico de colores y texturas, cada parche representando a un niño atrapado en su interior. «Lupita», sollozó María, creyendo ver el rostro de su hija reflejado en uno de los parches de la criatura. «Mi niña, ¿estás ahí?» «Ah, sí», sonrió Ernesto, su boca abriéndose demasiado, revelando dientes hechos de caramelo afilado. «Tu pequeña está aquí, junto con todos los demás. Y pronto, ustedes se unirán a ellos. Será una fiesta eterna, llena de dulces y risas, para siempre». La tensión en la habitación era palpable. El grupo se preparó para la batalla final, conscientes de que el destino de Lupita, de todos los niños atrapados, y quizás de todo México, dependía del resultado de este enfrentamiento. Don Jacinto dio un paso al frente, su voz cargada de emoción. «Hermano, aún no es tarde. Podemos detener esto juntos». Lo que le pasó a Lucía fue una tragedia, pero esto no es la solución. Por un momento, algo pareció cambiar en los ojos de Ernesto. Un destello de humanidad, de dolor y arrepentimiento. Pero luego, con un rugido inhumano que sacudió los cimientos de la casa, se lanzó al ataque. «Nunca lo entenderías», gritó Ernesto, su cuerpo expandiéndose y retorciéndose en formas imposibles. «Los estoy salvando. Los estoy protegiendo de un mundo cruel que solo les traerá dolor». La batalla por las almas de los niños de México había comenzado. Sofía disparaba su arma, las balas atravesando el cuerpo de papel de Ernesto sin causar daño aparente. Carlos y María luchaban espalda contra espalda, usando los amuletos para mantener a raya a las piñatas más pequeñas que los atacaban desde todos los ángulos. Don Jacinto comenzó a recitar un encantamiento, sus palabras resonando con poder ancestral. Doña Elena se unió a él, sus voces entrelazándose en una sinfonía de magia protectora. En medio del caos, la piñata gigante rugió, su boca abriéndose para revelar un vórtice de oscuridad y luces parpadeantes. Voces infantiles emanaban de su interior, una cacofonía de risas y llantos que helaba la sangre. «Mamá. Papá. Ayúdenme». La voz de Lupita se elevó por encima de las demás, desgarrando el corazón de María. «Resiste, mi amor», gritó María, lanzándose hacia la criatura sin pensar en su propia seguridad. «Vamos por ti». Mientras la batalla alcanzaba su punto álgido, el destino de los niños de México pendía de un hilo. ¿Podrían nuestros héroes derrotar al artesano maldito y romper la maldición de la piñata devoradora? ¿O sucumbirían ante el poder de una magia retorcida por el dolor y la pérdida? La noche era joven en San Pedro de las Piñatas, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El caos reinaba en la antigua mansión de los hermanos Vega. El aire estaba cargado de magia oscura, el olor a azúcar quemada y papel viejo mezclándose con el inconfundible aroma del miedo. Ernesto, el artesano maldito, lanzaba ráfagas de confeti cortante como cuchillas, mientras la piñata devoradora de niños embestía contra el grupo, sus fauces abiertas en un rugido hambriento que resonaba con las voces de los niños atrapados en su interior. Sofía disparaba su arma incansablemente,
pero las balas simplemente atravesaban el cuerpo de papel maché de Ernesto sin causarle daño aparente. «Las balas no funcionan», gritó, frustrada. «Necesitamos otra estrategia». Carlos y María luchaban espalda contra espalda, blandiendo los amuletos de don Jacinto como escudos contra las piñatas más pequeñas que los atacaban desde todos los ángulos. Cada golpe que daban parecía liberar destellos de luz que hacían retroceder a las criaturas, pero por cada una que caía, dos más parecían tomar su lugar. «El grimorio», gritó don Jacinto, esquivando un ataque de su hermano. «Hay que destruirlo. Es la fuente de su poder». Doña Elena, mostrando una agilidad sorprendente para su edad, se lanzó hacia el pedestal donde descansaba el libro maldito. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la piñata gigante se interpuso en su camino. Con un movimiento rápido, la bestia atrapó a la anciana entre sus mandíbulas de papel. «Abuela», gritó Carlos, corriendo hacia ella con desesperación. En ese momento crítico, algo extraordinario sucedió. Desde dentro de la piñata devoradora, se escuchó un coro de voces infantiles. Eran los niños atrapados, cantando una canción de cuna que Elena solía cantarle a Lupita. La melodía, dulce y nostálgica, pareció atravesar el caos de la batalla como un rayo de luz en la oscuridad. La piñata se estremeció, confundida. Sus ojos, antes llenos de una luz infernal, ahora parpadeaban con incertidumbre. Elena aprovechó la oportunidad para liberarse, cayendo al suelo con el grimorio en sus manos. «Ahora, Jacinto», gritó, lanzando el libro hacia su viejo amigo. Don Jacinto atrapó el grimorio y, con un movimiento fluido, lo arrojó al fuego de la chimenea que ardía en un rincón de la habitación. Las llamas se tornaron de un verde antinatural, y un aullido sobrenatural llenó la casa, haciendo temblar los cimientos mismos de la realidad. Ernesto cayó de rodillas, su cuerpo comenzando a deshacerse en tiras de papel. «No», hoy gritó, su voz una mezcla de furia y desesperación. «Mi obra. Mi poder. Mis niños». La piñata devoradora de niños se retorcía violentamente, fragmentos de papel y confeti desprendiéndose de su cuerpo. Voces infantiles emergían de su interior, cada vez más fuertes, cada vez más claras. María, impulsada por el amor de madre y una valentía que no sabía que poseía, se lanzó hacia la criatura. «Lupita», gritó, su voz quebrándose por la emoción. «Estamos aquí, mi amor. Lucha. Regresa a nosotros». Como respondiendo a la llamada de su madre, una pequeña mano emergió del costado de la piñata. María la agarró sin dudarlo y tiró con todas sus fuerzas. Con un sonido desgarrador que mezclaba el crujir del papel con el llanto de un niño, Lupita salió de la criatura, seguida por una avalancha de otros niños. La escena que siguió fue surreal y conmovedora. Niños de todas las edades, algunos que habían estado desaparecidos por años, emergían de la piñata que se desmoronaba. Corrían hacia la luz, sus rostros una mezcla de confusión, miedo y alivio. Padres que habían llegado al pueblo, atraídos por una fuerza inexplicable, irrumpieron en la mansión. El aire se llenó de gritos de alegría y sollozos de alivio mientras las familias se reunían después de tanto tiempo. En medio del caos, Ernesto, ahora apenas una sombra de lo que fue, se arrastró hacia su hermano. Su cuerpo era una masa amorfa de papel y dulces derretidos, apenas reconocible como humano. «Jacinto», susurró, su voz apenas audible sobre el ruido de la reunión. «Lo siento. Yo no quería que terminara así. Solo quería protegerlos. Como no pude proteger a mi Lucía». Don Jacinto se arrodilló junto a su hermano moribundo, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Lo sé, Ernesto. Te perdono. Descansa ahora, hermano. Deja ir tu dolor». Con un último suspiro que sonó como el crujir de una envoltura de caramelo, Ernesto se desvaneció en una nube de confeti que se dispersó en el aire, llevándose consigo décadas de dolor y arrepentimiento. El silencio cayó sobre la casa, roto solo por los sollozos de alegría de las familias reunidas. María abrazaba a Lupita con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas.
Carlos se unió al abrazo, su familia finalmente completa. Mamá, papá, susurró Lupita, su voz débil pero llena de amor. Sabía que vendrían por mí. Lo sabía. Sofía, aún en modo detective a pesar de la escena sobrenatural que acababa de presenciar, comenzó a tomar notas, tratando de darle sentido a lo que había vivido. Esto va a ser un informe interesante, murmuró para sí misma, una sonrisa incrédula en sus labios. Don Jacinto y doña Elena se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Habían enfrentado un mal ancestral y habían triunfado, pero a un costo enorme. La maldición de las piñatas había terminado, pero las cicatrices que dejaba serían profundas y duraderas. Mientras el sol comenzaba a asomarse por las ventanas polvorientas de la mansión, bañando la escena en una luz dorada que parecía purificar el aire mismo, el grupo se dio cuenta de que habían vivido una experiencia que los había cambiado para siempre. La pesadilla de la piñata devoradora de niños había terminado, pero los recuerdos perdurarían. Con Lupita segura en sus brazos, María miró a su alrededor, a las familias reunidas, a los amigos que se habían convertido en héroes, y supo que esta historia, por increíble que fuera, sería contada por generaciones. «Vamos a casa», dijo suavemente, acariciando el cabello de su hija. Y juntos, el grupo salió de la casa maldita hacia la luz del nuevo día, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia un futuro que, aunque incierto, enfrentarían unidos. El pueblo de San Pedro de las Piñatas quedaría como un recordatorio silencioso de los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestra comprensión, y del poder del amor y la valentía para vencer incluso a las más oscuras maldiciones. Un año había pasado desde los eventos en San Pedro de las Piñatas. La vida en la Ciudad de México había vuelto a la normalidad, o al menos a una nueva versión de la normalidad para aquellos que habían vivido la pesadilla de la piñata devoradora. Era el 8º cumpleaños de Lupita, y el patio trasero de la casa de los Hernández estaba una vez más lleno de risas y música. Pero esta vez, algo era diferente. En lugar de una piñata tradicional, un árbol en el centro del patio estaba decorado con pequeñas bolsitas de dulces, cada una atada con un listón de color brillante. María observaba a su hija correr y jugar con sus amigos, su corazón lleno de una mezcla de alegría y un toque de aprensión. Las pesadillas de Lupita habían disminuido con el tiempo, pero de vez en cuando, la niña aún se despertaba gritando sobre confeti y dientes afilados. En esos momentos, María la abrazaba fuerte, susurrándole palabras de consuelo y recordándole que estaba a salvo. Carlos se acercó a su esposa, rodeándola con un brazo. «¿Estás bien, amor?», preguntó suavemente, notando la mirada distante en los ojos de María. María asintió, apoyándose en él. «Sí, es solo que, a veces todavía no puedo creer que todo eso realmente pasó. Que estuvimos tan cerca de perderla». «Lo sé», dijo Carlos, besando su frente suavemente. «Pero mírala ahora. Está feliz, está a salvo. Eso es lo que importa». Al otro lado del patio, doña Elena charlaba animadamente con don Jacinto. El anciano había decidido quedarse en la ciudad después de los eventos del año anterior, sintiendo que su deber era velar por las familias que habían sido afectadas por la maldición de su hermano. Había abierto una pequeña tienda de artesanías, donde vendía piñatas hechas a mano, cada una bendecida personalmente para traer solo alegría y nunca dolor. «¿Cómo va la investigación?», preguntó Elena, su voz baja para que los niños no la escucharan. Don Jacinto suspiró, pasándose una mano por su barba blanca. «Lento, pero seguro. Cada día descubro más sobre los orígenes de la maldición. Con suerte, podremos prevenir que algo así vuelva a suceder». La detective Sofía Mendoza llegó un poco tarde a la fiesta, cargando un regalo envuelto en papel brillante. Después de los eventos en San Pedro de las Piñatas, se había convertido en una amiga cercana de la familia Hernández. Su experiencia la había cambiado profundamente, abriendo sus ojos a un mundo más allá de lo que la lógica podía explicar. «Lamento la tardanza», se disculpó, entregando el regalo a Lupita, quien la recibió con un abrazo. «El trabajo, ya saben». «¿Algún caso interesante?», preguntó Carlos, curioso.
Sofía sonrió misteriosamente. Nada que involucre piñatas malditas, gracias a Dios. Pero la ciudad siempre tiene sus secretos. Mientras la fiesta avanzaba, llegó el momento de recoger los dulces del árbol. Lupita se acercó con cierta vacilación, una sombra de miedo cruzando su rostro por un instante. María se arrodilló junto a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Adelante, mi amor. Es tu cumpleaños. No hay nada que temer aquí. Con un poco de valentía renovada, Lupita alcanzó una de las bolsitas y la abrió. Sus ojos se iluminaron al ver los caramelos en su interior, libres de cualquier magia oscura o maldición. «Miren», exclamó, mostrando los dulces a sus amigos. «Son normales». Una risa colectiva recorrió el grupo de adultos, una mezcla de alivio y diversión ante la inocente declaración de la niña. Para Lupita y los otros niños, era solo un comentario gracioso. Para los adultos, era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Mientras los niños corrían de un lado a otro, recogiendo dulces y jugando, los adultos se reunieron en un rincón del patio. Don Jacinto levantó su vaso de horchata en un brindis silencioso. «Por los niños», dijo solemnemente. «Y por los valientes que los protegen». «Por la familia», añadió doña Elena, con una mirada cariñosa hacia Carlos y María. «Por los nuevos comienzos», dijo Sofía, guiñando un ojo a Lupita, que pasaba corriendo. María miró a su alrededor, a esta extraña familia que se había formado a través de la adversidad. «Por los recuerdos», dijo suavemente. «Los dulces y los amargos, que nos hacen quienes somos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el patio en una luz dorada, el grupo permaneció unido, conscientes de que habían vivido una experiencia que los había cambiado para siempre. La pesadilla de la piñata devoradora de niños había terminado, pero el lazo que habían formado perduraría. Lupita se acercó a su madre, sus mejillas sonrosadas por la emoción y el juego. «Mamá», dijo, ofreciéndole un caramelo. «¿Quieres un dulce?» María tomó el caramelo, sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Gracias, mi amor», respondió, abrazando a su hija. «Es el más dulce de todos». Y así, en un patio lleno de risas y amor, la historia de la piñata maldita llegó a su fin. Pero para aquellos que la vivieron, sería un recuerdo que llevarían consigo siempre, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor y la valentía pueden triunfar. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, una suave brisa movió las ramas del árbol de dulces, haciendo tintinear las bolsitas restantes. Por un momento, pareció que se escuchaba una risa lejana, no amenazante, sino alegre, como si los espíritus de todos los niños que alguna vez disfrutaron de una piñata estuvieran celebrando junto a ellos. La vida continuaría, con sus altibajos, sus momentos de alegría y de miedo. Pero para la familia Hernández y sus amigos, cada piñata, cada fiesta de cumpleaños, sería un recordatorio de su victoria sobre el mal, y de la fuerza que encontraron en su unión. Don Jacinto, observando la escena desde un rincón tranquilo, sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que la magia, tanto la buena como la mala, seguía existiendo en el mundo. Pero ahora, gracias a lo que habían vivido, estaban mejor preparados para enfrentarla. «Que tus fiestas siempre sean dulces, Lupita», murmuró el anciano, levantando su vaso en un último brindis silencioso. «Y que nunca olvides el poder del amor y la valentía». Y así, con el sonido de la música y las risas de fondo, la noche cayó sobre la Ciudad de México, guardando los secretos de piñatas malditas y héroes inesperados para las generaciones futuras. La maldición había terminado, pero la leyenda de la piñata devoradora de niños viviría para siempre, un cuento para recordar a todos que la magia, tanto oscura como luminosa, aún existe en los rincones más insospechados de nuestro mundo. Fin.